Planteábamos al comienzo del programa un tema que íbamos a abordar, como es qué va a pasar con los terrenos que están en el predio de Pereiras Rosas. Ayer la Cámara de Diputados dio media sanción a la expropiación de estas hectáreas y supuestamente estarán destinadas para viviendas familiares. Nos acompaña en esta noche el diputado Claudio Del Pla del Partido Obrero. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y la licenciada Fanny Velarde, secretaria de Planeamiento Urbano. Dos sectores totalmente distintos, ¿no? Por un lado, el Poder Legislativo, por otro, el Ejecutivo Municipal, y una lucha del PLA que usted viene planteando desde hace mucho tiempo, lo hemos escuchado, solicitando esta expropiación. Sin embargo, ayer usted planteó algunos puntos de disidencia con respecto a cómo se va a realizar. Por supuesto, porque, mira, durante el proyecto de ley nuestro tiene 6 años, y el tema de Pereiras Rosas es un tema que planteo desde que ingresé al Consejo Deliberante en el año 2002. Así que mirá, es un tema que tiene 10 años, ya casi, 12 años. Entonces, no, es un viejo tema porque este terreno es un emblema de cómo se especula con la tierra urbana, ¿no es cierto? Es decir, un propietario teniendo 100 hectáreas, rodeadas, no adentro servicios, pero sí en toda su periferia con servicios, la mayoría de los servicios, durante muchísimos años, y beneficiándose simplemente de solo estar, de solo tener esa tierra allí, con un proceso muy fuerte de crecimiento, de valorización especulativa de la tierra. Es decir, sin hacer nada, el hombre, si ustedes miden el precio de esta tierra hace, por ejemplo, 10 años y ahora, incluso en alguna moneda constante, van a ver que ha crecido exponencialmente, beneficiado por las construcciones que ha hecho el Estado, por las autopistas, por la ciudad judicial, por toda la enorme inversión pública que ha habido allí, y provocando un gran daño al desarrollo urbano, un gran daño. Cuando nosotros decimos que no acordamos con el proyecto que se aprobó anoche, es porque ya desde el primer momento hemos planteado que ese daño debe mensurarse y debe computarse económicamente. Ellos impidieron que se abran las vías de comunicación norte-sur en la ciudad. Han tenido un enorme beneficio de lo que se llamaría, incluso hay ordenanzas así leyes, que definen a esta valorización como contribución por mejoras. Es decir, el Estado invierte y valoriza la propiedad de alguien, ¿sí? Entonces ese alguien tiene que reconocerle al Estado esa contribución que le ha hecho. La cantidad de tiempo y litros de gasoil y de combustible que ha gastado la gente además por vivir en el norte de la ciudad y tener que rodear este enorme predio de allí, simplemente para que esta gente especule. Entonces nosotros hemos planteado de entrada nuestro concepto de que el desarrollo urbano debe estar subordinado a dos cuestiones que son primordiales. Son derechos más importantes que otros derechos. El derecho al acceso a la vivienda y el derecho al acceso a los servicios. Están antes que el derecho de propiedad de un sujeto que tiene 100 hectáreas. El interés público debe determinar, y tiene que haber una política de Estado para poner antes esos derechos del acceso a la vivienda. Y este es el criterio que hemos planteado desde el principio, no solo para estas hectáreas, sino para unas 300 y pico de hectáreas que un plan de desarrollo urbano que se llama PIDUA ha definido como áreas de ocupación prioritaria. Es decir, los técnicos, los que saben de la materia, dicen, esto es lo que hay que urbanizar primero, ¿sí? Y entonces entre ellas están estas 100 hectáreas. En una ciudad donde tenemos un déficit crónico de vivienda, el punto de partida es establecer en qué suelo urbano se construyen las viviendas que hacen falta y establecer una política de Estado porque los sueldos de la gente no alcanzan a lo largo de toda su vida para poder llegar a hacerse de una vivienda por sí mismos, por el ahorro y el sacrificio personal. Entonces, el Estado tiene que intervenir. Nuestro proyecto, y con esto termino, planteaba la idea, y por eso votamos nuestro propio dictamen, uno, de que, por supuesto, debe expropiarse. Dos, de que no debe pagarse el precio de mercado. Debe descontarse del valor de mercado todos los beneficios que han recibido estos propietarios y todos los perjuicios que ha producido al desarrollo urbano y a los ciudadanos de Salta. Entonces, ese es el punto de partida. Ahora, licenciada, ¿por qué el diputado del PLA habla de un proyecto que ya lo llevan adelante o vienen pidiéndolo hace aproximadamente 10, 11 años? El municipio otro tanto, también hace 8 años, 9 años que tiene este proyecto. ¿Por qué este interés y esta controversia entre provincia y municipio por estos terrenos? No, yo quiero aclarar. Aquí, como lo dijo el diputado, el municipio tiene lo que se llama el PIDUA, que es el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, que se hizo en el 2003. Esto se reglamentó, digamos, actualizando los códigos de edificación y de planeamiento en el año 2010. Ahí se establece que hay vacíos urbanos, que son 20 los que están establecidos, no solo 2, que son de interés prioritario
Y específicamente en lo que hace a Pereira, Rosa y Martí Arena, que es lo que estamos trabajando desde la Secretaría de Planeamiento, dice que deben hacerse los estudios considerando la ocupación con densidades medias y altas. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser viviendas donde pueda vivir gente con densidad media y alta. Entonces, en función de eso, en cumplimiento de eso, la Secretaría de Planeamiento viene trabajando hace bastante. Cuando yo ingresé ya estaban inclusive los proyectos comenzados. Trabajamos con este consejo asesor que es el CONDUA, que son 23 representantes de las organizaciones intermedias, colegios profesionales, universidades, las empresas de servicio, la Cámara de Diputados, los concejales, en definir cuál va a ser el régimen urbanístico y uso del suelo de esos lotes. En esto quiero aclarar que nosotros, así sea un privado o sea el Estado, lo que definimos es el régimen urbanístico, o sea, nosotros no decimos que lo haga quién. Así lo haga el Estado o lo haga el privado, el momento que vaya a construir tiene que respetar estos regímenes urbanísticos. ¿Y están dadas las condiciones para que allí se construya en cuanto a infraestructura? En esto quiero aclarar que cuando nosotros trabajamos en el tema de Pereira Rosa y de Martí Arena, estaban las empresas de servicio. En el caso específico de Pereira Rosa, por ejemplo, la gente de Aguas del Norte nos decía que lo que es la planta depuradora norte no puede prestar servicio porque por el desnivel que tiene no puede, que hay que hacer o una nueva planta o tomarla de la zona sur. O sea que en cuanto a la parte cloacas hay que hacer una inversión y bastante grande. En lo que es el agua, hay que tomar el agua del ESER, también hay que hacer una obra y de mucho costo. Y en lo que es el tema de la luz, en eso estaban analizando si la planta de Trasnoa, que está ubicada ahí, podía prever. Pero en los tres casos hay que hacer inversiones y grandes. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Yo hace 15 días mantuve una reunión con el ministro de Gobierno, donde le solicité que mantengamos una reunión con la provincia, porque lo lógico era que si nosotros estamos definiendo cómo se va a construir, que esto venga acompañado con un proyecto provincial diciendo, bueno, acá el tema de los servicios lo vamos a solucionar de esta forma. Y además son proyectos innovadores. ¿Por qué? ¿Y quién va a poner la plata de la expropiación? No, bueno, eso no es un tema mío. Yo vuelvo a decir, como municipio nosotros definimos cómo va a construir. El tema de la expropiación es un tema de los diputados con la provincia. Sí. Y en esto quiero aclarar algo que es importante. Hoy el uso del suelo, el suelo es escaso y más alta, que ha tenido un crecimiento vegetativo de un 44% en los últimos años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprovecharlo y al máximo, porque nos queda poco suelo en la ciudad. Entonces, por eso el proyecto que se está haciendo desde la Secretaría conjuntamente con el CONDUA prevé densidades bajas en algunas zonas donde puedan ser viviendas sociales, densidades medias, que quiere decir un poco más de altura, donde también pueden ser viviendas sociales. O sea, el tema de hacer en altura o en medio no quiere decir que... Y densidades de mayor altura, limitadas a 45 metros, que tratamos limitado por el tema del aeroclub que está al frente. Y mucho sí, uso institucional. Hemos acordado llevar desde el 1 al 7%, o sea, son casi 7 hectáreas que estamos destinados para uso institucional, que puede hacerse la legislatura, escuelas, policías, lo demás. Y mucho uso comercial por la zona donde se encuentra. Cuando usted presenta todo este proyecto, ¿no le está dando un valor agregado al terreno cuando todavía no se le puso yo precio? Por ordenanza tengo la obligación de definir el régimen. Cuando usted va a construir en cualquier área de la ciudad, está el código que le dice, esta es zona residencial, puede hacer esto, esta es zona comercial. Entonces, nosotros teníamos plazo para hacer el régimen urbanístico de esa zona. Y además ha coincidido que el tema de Pereira Rosa ha estado inhibido por la justicia por muchísimos años, porque tiene unos juicios sucesorios, y se acaban de desinhibir, o sea que es un tema que tampoco se podían construir antes, y nosotros estamos trabajando. Yo no intervengo en el valor comercial, en la expropiación. Acá yo defino el uso, yo no, la Secretaría de Planeamiento y la Municipalidad, el uso del suelo y el régimen urbanístico. ¿Quién vaya a hacerlo? Para nosotros es indiferente. Por eso yo aclaro, en el proyecto que nosotros estamos haciendo, se puede albergar en la zona alrededor de 60 a 70 mil personas. Si se hace un proyecto tipo IPB, como está trabajando ahora, no va a albergar más de 30 mil personas. Y yo creo que esto ha sido un proyecto innovador con gente especialista en área de planeamiento, que incluso plantea la multifocalidad. ¿Qué quiere decir? Donde en la misma zona va a haber centros deportivos, comercios, parte institucional completa. Y además hay algo que yo no sé si se tuvo en cuenta, que es cuando muere Pereira Rosa, deja unas mandas. ¿Qué significa? Él dispuso que con lo que se venda, lo que sea de eso, iba a construir un asilo, una escuela, una iglesia, un centro de salud, un centro deportivo. Bueno, la parte de las mandas también ha sido expropiado. Bueno, es un tema que no me compete a mí. Nosotros habíamos respetado en el uso del suelo la proporcionalidad de las mandas.
Pero en esto vuelvo a insistir, nosotros lo que buscamos a través del proyecto que se trató ayer era que los diputados lo conocieran antes de aprobarlo, no porque íbamos a incidir o no, pero considerábamos importante que si están expropiando, por lo menos supieran cómo se iba a tener que utilizar. Ahora, diputado, hay bastantes cosas que no quedan en claro. Sí. Por ejemplo, que ayer también había dudas planteadas por algunos legisladores con respecto al costo de esto, quién iba a pagar y si realmente convenía a la provincia comprar estos terrenos en yo por estas eso condiciones. me referí primero al problema de los costos, ¿no es cierto? Nosotros creemos que no se puede premiar un especulador inmobiliario. Si usted le paga ahora a esta gente que tuvo esa tierra allí, obstaculizando el desarrollo urbano, está premiando una especulación. Y no hay modo de salir de la falta de vivienda, ni hacer el mejor uso de ese suelo escaso que tenemos, si uno concilia con el que especula con la tierra. El Estado debe establecer una política que desaliente la especulación con el suelo urbano. Y estamos hablando de que el propietario es el ex juez federal Ricardo Lona. No, creo que es el albacea de la herencia, nada más no sé si es dueño de algo también. Creo que es así. Entonces es un concepto, ¿no es cierto? Ahora, sobre los proyectos que se conocen, el problema es el siguiente, no estamos frente a un problema técnico. Si uno toma, se han conocido, yo lo planteé anoche, muchos planes de desarrollo de esta ciudad. Había un plan maestro, en los 60 había un plan, en los 70 había otro. Y resulta ser de que al cabo del anuncio de estos planes, cuando uno ve cómo se desarrolló la ciudad, los planes iban por un lado y el desarrollo de la ciudad fue por el otro. Entonces hay un problema que es que hay que cruzar la cuestión técnica con la cuestión social y económica. Si no, no se puede. Porque no se puede entender porque esto no coincide nunca, no coinciden los planes con los desarrollos. Cuando Tenemos la irracionalidad. ustedes denuncian un negocio inmobiliario, la posibilidad de un negocio inmobiliario, ¿a qué se refiere? No, es muy claro. Lo que yo leí del proyecto, claramente lo que se refiere a viviendas sociales es el 7%. Eso es lo que yo he estado planteando. Yo leí el proyecto hace bastante tiempo. Y es indudable que el resto... ¿El 7% sobre qué, diputado? Sobre el 100% del total de la superficie de la tierra, ¿sí? Porque el resto se refiere a construcciones del tipo en las que hay ahorros previos, intervención de privados, no pueden viabilizarse de otro modo por el tipo de vivienda que se propone. Y eso queda muy claro, si no, no se referiría así a este 7%. Eso quiero plantearlo, no lo saqué de ningún lado más que de ese propio plan, que lo conozco hace bastante tiempo, no es una cosa nueva, digamos. Ha sufrido muchas modificaciones, ¿No es el plan original no es el que estamos tratando, o sea, lo íbamos a dar a conocer veamos, a diputados, pero no lo escucharon. No, veamos si hay alguna novedad ahora, no sé, yo lo vi hace un mes, digamos. Sí, había si en el último mes hubo alguna novedad, puede ser, la vemos. Lo que quiero decir es que no es un problema técnico. Conforme ese diseño, ¿no es cierto? Lo que va a haber es un esquema, yo planteé el modelo del barrio San Carlos, ¿por qué? Y esa es la preocupación que tengo. El modelo del barrio San Carlos, el Estado ponía el suelo, las calles, los servicios, y un banco y una constructora privada construían allí, vendían casas para gente de la clase media, media alta, que tuviera una capacidad de endeudamiento. Entonces estaba segmentada la oferta. La impresión que yo tengo del proyecto que se ha presentado es que para que se haga viable tendría esta característica. No veo además que algún privado vaya a ejecutar ese proyecto que propone la municipalidad, así que el temor fundado que tengo es que el Estado intervenga como un intermediario, cosa que también está planteada en el proyecto de Godoy, como un intermediario, es decir, expropiar para después hacer un negocio privado. Godoy, no lo dice el proyecto, pero lo enuncia, plantea vender 1000 lotes con servicios, es decir, que el Estado expropia para vender en el esquema de Godoy, no solo para construir a través de los planes de vivienda estatales. Eso también es algo que ha quedado completamente abierto, que podría terminar en cualquier... Antes existía el banco hipotecario que en general la oferta de la clase media y demás lo abastecía, y terminó. Sí. Y después estaba el Instituto de la Vivienda que daba una oferta amplia, universal. Hoy no tenemos eso. Entonces, completo, el proyecto nuestro decía, no premiemos la especulación inmobiliaria y dejemos perfectamente claro que queremos viviendas de acceso universal con cuotas que no superen el 10% del ingreso del grupo familiar. Yo en esto quiero aclarar la postura nuestra, ¿no? Pero voy a dar una opinión, digamos. Yo creo que hoy, para satisfacer la demanda de viviendas que tiene la población y que es grande, porque si se habla de 40.000 viviendas que están en el IPB,
no todos son de la misma clase. Mucha gente, digamos, accede a una vivienda del IPB como comienzo, pero si uno llega a ver las viviendas del IPB, ve las ampliaciones que tienen y todo. Entonces yo creo que cuando se hace una urbanización, se debe dar lugar y posibilidades a todos, que sean viviendas sociales, que sean viviendas de gente de clase media, que ¿El proyecto municipal lo contempla? Y claro que lo contempla, o sea, por eso vuelvo a decir que no es un proyecto, es el régimen urbanístico, cómo se debe construir. Entonces yo creo que el ideal es, porque yo no creo que el Estado tenga la capacidad tampoco en estos momentos, o sea, de poder dar solución a todo el tema de vivienda. Entonces yo creo que el ideal es decir, bueno, si se dispone de tantas tierras que hoy están vacías, y vuelvo a decir, la tierra es escasa y hay que aprovecharla. Hoy la gente se queja de que los edificios en el centro ya no los queremos. Justamente se prevé llevarlos a los vacíos estos urbanos que tiene la ciudad. Llevar que la gente se aliente a construir los edificios en Marte Arena, en Pereira Rosa, y no seguir construyendo en el centro porque está colapsado. Entonces, eso es lo que busca la municipalidad, digamos, alentar que edificios en altura, que estas nuevas urbanizaciones no sean solamente, digamos, tipo viviendas IPB, sino que haya una mixturación de viviendas sociales, viviendas de mediana altura y viviendas de altura. Ahora, licenciada, en virtud de la inexistencia de servicios en el lugar, ¿la municipalidad pudo hacer una evaluación de cuánto se debiera invertir para lograr llevar los servicios? Nosotros tenemos pendiente, nosotros tenemos los estudios que hicieron la gente de Aguas del Norte, de EDESA y la de Gasnor, sobre cómo se haría lo que les acabo de decir con el tema de los servicios. Los costos no se han hecho porque obviamente lo que ellos dicen tienen que sentarse con la provincia, porque además yo creo que no tiene por qué tampoco absorber el Estado el costo de toda la infraestructura y todos los servicios. Creo que el que urbaniza también tiene que afrontar parte de los gastos, o sea, yo creo que deben ser beneficios que van a recibir todos. Entonces la idea nuestra era esa, justamente, sentarnos con la provincia y decir, bueno, para que esté la infraestructura necesaria y los servicios para que Pereira Rosas pueda empezar a urbanizarse, nos sentemos todas las partes y bueno, no hemos llegado a esa etapa, o sea, ha salido antes. Ojalá, visto que se sienten en estos ojalá días. que lleguen a sentarse con acuerdo. Mira, mañana, o sea, nosotros hemos pedido con el ministro de Gobierno esta reunión con la provincia, que creo que es importante, y yo creo que es fundamental, y en esto debo decirlo, que la provincia, el municipio y los cuerpos legislativos trabajen en conjunto. Yo, por ejemplo, desde la Secretaría de Planeamiento, hoy veo, cuando se va a expropiar cualquier tierra en la ciudad, lo menos que se puede hacer es decir, bueno, ¿qué uso tiene esa tierra? Porque a veces se hace una expropiación y esas tierras no son para viviendas y ya una vez expropiado, recién toman conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendíamos del municipio? Conozcan el uso que tiene esta tierra antes de expropiarla. Entonces, yo a veces creo que se tratan demasiado rápido. ¿Para usted hubo apuro en aprobar este proyecto? ¿Cómo? ¿Para usted hubo apuro en aprobar el proyecto? Creo que no hubiera costado nada escuchar lo que estábamos trabajando, digamos que yo hablé con el diputado Godoy, le ofrecí que ir a la legislatura, mostrar por lo menos a los diputados de Capital, que creo que es a quienes interesaba, antes de la aprobación, cuál era el régimen urbanístico y en qué estábamos trabajando, no solo para Pereira Rosa, sino para el resto de la ciudad, porque vuelvo a decir, a veces se habla que no hay terreno, sí hay lotes, hay vacíos urbanos que pueden utilizarse. Entonces, que creo que sería importante desde la Secretaría de Planeamiento informar a los legisladores para que en próximas expropiaciones por lo menos tengan en cuenta cuáles tierras son para vivienda, cuáles no. Licenciada Fanny Velarde, diputado Claudio del Plan, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ojalá que lleguen a un acuerdo y que sea para beneficio de toda la gente, de los que más necesitan viviendas. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.